Espero que estén listos para ser capacitados y edificados en el poder y la sabiduría de Dios, y que Dios premie en el nombre de Jesucristo, que Dios premie una actitud humilde de desprender, de desaprender, de tirar lo que nos sirve, pero a la misma vez abrazar y recibir esta palabra de nuevo pacto, una palabra del entendimiento de Cristo, una palabra fresca, una palabra de entendimiento e iluminación. Así que vamos a comenzar. Esta es una serie de 3 enseñanzas. La primera, obviamente, comienza hoy, y luego yo tengo unos compromisos en Puerto Rico. Será luego que llegue de Puerto Rico que yo entonces siga con las próximas 2 enseñanzas. Pero hoy vamos a estar comenzando la temática de recibiendo la sanidad de las naciones. Si tiene su libreta, si tiene su Biblia, abra su Biblia y mantenga su libreta, porque hay cosas que el Señor les va a hablar. Usted va a despertar, dentro de usted va a haber un salto del Espíritu, y usted va a recibir esta palabra en el nombre del Señor. Sanidad de las naciones. Hoy pretendemos cubrir 2 de 3 áreas. Estaremos hablando o vamos a identificar lo que es la salud, y cómo puede ser la salud afectada en vuestras vidas. Esas 2 temáticas las vamos a tocar. Si pueden apagar sus micrófonos, se lo voy a agradecer. Y así entonces no tenemos interrupciones. Pues entonces luego la próxima semana o la próxima ocasión que nos reunamos, vamos a tratar ese tema, que si nuestra salud es afectada, esta puede ser restaurada nuevamente. Y la tercera, trabajaremos con todo tipo de adicción. Vamos a traer lo que es una adicción y cómo podemos resolver los conflictos internos que provocan estas adicciones. Y vamos a ver que la sanidad es para las naciones. Quiero aclarar que esta plática con ustedes es una orientación espiritual y pastoral. Y el fin de ella es edificarle, exhortarle y consolarle bíblicamente. Y no es una consulta para nada o consejería psicológica. Yo quiero hacer esa aclaración. Esta no es una consulta psicológica, sino que esto es una orientación espiritual y pastoral, utilizando los principios del reino con el fin de que usted sea edificado, exhortado y consolado, y esperamos en Cristo Jesús que su entendimiento sea renovado para poder usted experimentar la transformación y convertirse en la imagen del celestial. Si usted está de acuerdo, ahí lo puede decir, no tiene que encender su micrófono, solo dígame. Gloria a Dios. Entonces, para comenzar, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Vamos al Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Voy a esperar que tengan esa palabra. Recuerden que este libro no es un libro para temerle, no para nada. Siempre ha habido, ¿verdad?, un temor en indagar por su característica literaria de tener un lenguaje figurativo, un lenguaje con muchas alegorías, con mucho lenguaje metafórico, pero en realidad es la revelación de Cristo y la iglesia. Inclusive la palabra Apocalipsis en el original escrito es revelación, Así que nos ayuda a quitar el velo. Y en esta ocasión, Apocalipsis 22:2, dice así la palabra de Dios. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué estaba allí en esa ciudad? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol, y subraye eso, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Diga conmigo, sanidad para las naciones. La palabra nos revela que Cristo es el árbol de la vida. Si nosotros indagamos más en las escrituras desde el Génesis y luego el libro de Revelación o el Apocalipsis, se van a dar cuenta que el árbol de la vida es una representación metafórica de Cristo y su iglesia. Este árbol, que es Cristo, tiene hojas, y esas hojas somos nosotros.
los hijos de Dios. Diga, yo soy una de esas hojas para la sanidad de las naciones. Entonces es importante entender, porque una cosa es conocer y otra cosa es entender lo conocido. Conocer puede ser recibir data, información, pero de nada vale si no lo entiendes. Y ese entendimiento viene a través de un alumbramiento por el Espíritu Santo. Viene por iluminación de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante entender que unidos a Él y solamente unidos a Él, nosotros colaboramos con Dios en la sanidad de las naciones. Diga, yo soy un colaborador con Dios para la sanidad de las naciones. Cuando la Biblia nos habla de naciones, esto es muy importante, no se refiere a países. No se refiere a países. Inclusive nuestros países no existían cuando se escribe este libro del Apocalipsis. No existía. Existía una tierra, pero no estaba definido como un país, sino era todo un mundo. Inclusive los colonizadores le llamaron el Nuevo Mundo, pero no existía en país. Así que cuando la Biblia hace referencia de naciones, no se refiere a países, ni tampoco se refiere a una organización de países, estén alineados o no por ideologías geopolíticas, sociales o económicos. Eso no es importante, sino que se refiere a grupos étnicos. Si estás tomando nota, naciones es sinónimo a grupos étnicos. Y esto es importante porque cuando Jesucristo le revela al apóstol Juan en el libro de Revelación, en el Apocalipsis, que nosotros somos las hojas de ese árbol de la vida de Cristo, que junto a Él nosotros colaboramos con Él para ser de sanidad a las naciones, se refiere a los grupos étnicos. Ahora, ¿qué es una etnia? Recientemente hubo la Copa del Béisbol Mundial. Y en esa copa hubo representaciones de muchos de los países aquí hoy representados, y cada país con mucho orgullo representó su patria, el cual le vio nacer. Y a pesar de sus ideologías políticas, geosociales o lo que pudieran pensar los políticos, hubo algo que nos unió como latinos, como comunidad, como etnia. Vamos ahora a Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Esta carta, que es una carta escrita por el apóstol Pablo a una región, la región de Galacia, hoy sería la parte baja de Turquía, desde Estambul hasta casi Éfeso. Toda esa área es la área antigua de lo que ya se llamó Galacia y contenía unas 5 iglesias. Y Pablo le escribe a esas 5 iglesias, a los Gálatas. Y le dice, si ya tienen Gálatas 3:8, le dice lo siguiente: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia. Diga conmigo, buena noticia. Y se la dio a Abraham diciendo, en ti, en Abraham, en ti, serán benditas todas las naciones, todos los grupos étnicos, todas las razas, todos los idiomas, todo tipo de personas, morenos, mulatos, blancos, asiáticos, todo tipo de ser humano serían ¿qué? Serían justificados por la fe. Y dice que lo dio de antemano, la buena noticia a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, no fue solo Israel natural. La intención de Dios no era solamente escoger un pueblo y que toda la bendición fuera ese pueblo. No, en el Antiguo Testamento ese pueblo fue bendito siempre y cuando siguiera todas las estipulaciones dentro del pacto que Dios le dio, un pacto que era condicional. Pero ya en Cristo, diga conmigo, yo estoy en Cristo. Ya en Cristo, ahora son todas las naciones benditas. Tu nación, mi nación, todas son benditas en Cristo Jesús. Y como parte integral de esa bendición espiritual de Dios a las naciones, la palabra nos afirma que tenemos su sanidad. Yo quiero que entendamos en esta noche y salgamos de aquí, de esta enseñanza, entendiendo que parte integral de esa bendición espiritual de Dios a las naciones era
y nos afirma que tenemos su sanidad. Vamos a Isaías 53:5. Muchas personas le llaman a esta palabra profética y en un sentido real era así profética, pero ya en Cristo Jesús, en la eternidad, el origen de la palabra profética que se desató por labios de Isaías al norte del Israel dividido, ¿no? A Israel, el reino del norte, se desata esta palabra, pero en la perspectiva de Dios, en la mente de Dios, ya estaba realizada, ya estaba consumada. Y él dice, a través de los labios de Isaías, en Isaías 53:5, dice, mas él, hablando de un Cristo que venía en posterioridad, en tiempo real, herido, dice, mas él herido fue. Fíjate, lo habla en pasado, porque es Dios hablando desde la perspectiva de la eternidad. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos, pasado, fuimos nosotros curados. De acuerdo a la palabra de Dios y de la intención espiritual de nuestro Padre Celestial, el Padre de los espíritus, de los justos hechos perfectos, todos nosotros fuimos curados de las consecuencias y los estragos del pecado en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Vuelvo y lo repito. De acuerdo a la palabra de Dios, y ella es infalible, la palabra de Dios es real, es verdadera y está libertad. Dice que ya nosotros hemos sido curados de las consecuencias y de los estragos del pecado en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En nuestro estado espiritual, y esto es importante porque voy por partes de una forma cronológica, de gloria en gloria, como un maestro pedagógicamente debe ir, ¿verdad? Para poder entender esto que va a ser mostrado o manifestado de forma tripartita. En nuestro estado espiritual, que es el punto de partida, de nuestra creación, nueva creación, debo añadir, en nuestra posición de espíritu sentado juntamente con Cristo, de hijos de Dios, de todas las naciones, de todo tipo de etnia, estamos sanos. Ya conmigo, en el espíritu yo estoy sano. Si hay alguien al lado de usted, dígale a la persona que está al lado de usted, en el espíritu tú estás sano. Vamos ahora a Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Recuerde que estamos en esta enseñanza identificando qué es salud y vamos a identificar qué es enfermedad. Muchas veces ponemos la carreta antes de los caballos y tenemos que hacer las cosas en el orden. Estamos hablando de salud y estamos hablando del espíritu, porque lo espiritual siempre gobierna lo natural. Entonces, Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 2, 8 al 10, si estás tomando nota y tienes tu Biblia abierta, dice lo siguiente: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. Subraye esa frase. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes, diga conmigo, nosotros, la iglesia, ustedes, nosotros, la iglesia, estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por tanto, si estamos completos en Cristo, tenemos que estar sanos también en él. Porque en Cristo no hay nada corrupto, no hay nada de enfermedad en Cristo. Hay total perfección. Por lo tanto, estamos completos en Cristo. A veces cuando no operamos en Cristo y nos salimos de forma anímica o de forma carnal, entonces nosotros experimentamos la ausencia de esa salud. Pero mientras estamos nosotros conscientes y operantes y estamos caminando y estamos reflejando la imagen del celestial, tenemos que entender lo que la palabra nos
recalca y afirma que estamos completos en Cristo y por cuanto estamos completos tenemos que estar sanos en Él. Recuerda que estamos hablando en el Espíritu. Cuando estamos hablando en Él, estamos hablando en el Espíritu. En el Espíritu no existe el concepto ni el sentimiento de la enfermedad, pues el Espíritu es la dimensión perfecta, eterna e inmortal del ser integral humano en Cristo Jesús. Repito eso por si acaso estás tomando nota. En el Espíritu no existe el concepto ni tampoco el sentimiento de la enfermedad, porque vamos a ver que la enfermedad no solo es física, también es mental y es emocional. Pues el Espíritu es esa dimensión que es perfecta, eterna y también es inmortal. Es esa salud tripartita del ser integral humano en Cristo. No todo ser humano, el que no ha nacido de nuevo, pues hay un dilema en eso y lo vamos a cubrir más adelante en la enseñanza. Pero estoy hablando a cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Dónde pues encontramos la enfermedad del ser humano? ¿Dónde es que se encuentra la enfermedad del ser humano? ¿Esté en Cristo o esté fuera de Cristo? Se encuentra en el alma y se encuentra en los cuerpos del ser humano. En el alma y en los cuerpos del ser humano. Si usted tuviera ahora una gráfica circular, y usted, si la puede dibujar ahí en el papel y hace el signo de paz dentro, ¿se acuerdan aquellos que tienen mi edad o un poquito más allá como Pedrito, ¿verdad? Y toda esa gente, mira cómo hace él, no, él cancela eso, ¿verdad? Pero si usted se acuerda, lo puede dividir en tres, ese círculo, y cada uno de esos círculos va a representar una parte del ser tripartito o integral del ser humano. Una parte debe ser el espíritu, otra parte debe ser el alma y otra parte debe ser el cuerpo. Ahora, la enfermedad se manifiesta solamente, y esto es importante, solamente en el alma y en el cuerpo. No hay tal cosa como una enfermedad espiritual. ¿Ok? No existe tal cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu es perfecto y es el que está ligado al Espíritu del Señor. Nosotros tenemos la unción del Santo porque estamos unidos, amarrados, ligados, fusionados al Espíritu del Señor, al ungido. Para identificar si estamos sanos del alma o si estamos sanos del cuerpo, tenemos primeramente que definir lo que es la salud. Tenemos que tener claro lo que es salud. Y salud es el estado en que un organismo vivo no tiene, escuche esto, no tiene ninguna lesión, ni padece de ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. El organismo con todos sus sistemas funciona tal y como fue diseñado por Dios en salud, en total armonía, en total equilibrio. Eso es lo que es salud. Y yo quiero recordarles que Dios quiere que tú y yo estemos sanos. Esto es algo que es parte de una doctrina sana, que vivamos sanos en todas las partes, en todas las dimensiones de nuestro ser. Ahora, le voy a dar un ejemplo. El sistema renal elimina los desperdicios, ¿verdad que sí?, de la sangre y el exceso de agua en forma de orina y ayuda a mantener el equilibrio de las sustancias químicas como el sodio, el potasio, el calcio en el cuerpo. Eso es un ejemplo de un sistema que está operando en salud. Esta fue la intención, el diseño de Dios. Y si estamos haciendo estas labores, o si este órgano, este sistema renal que no solo contiene los riñones, pero contiene todos los ductos hasta salir, ¿verdad?, la orina, todo ese sistema, incluyendo los nervios que están atados a ellos, son parte de un sistema que si están operando en salud o correctamente como fue la intención de Dios en ese diseño maravilloso, entonces nosotros podemos decir que estamos en salud.
Lo mismo con el sistema nervioso, que transmite ¿qué? Señales. Transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluyendo a los órganos internos que tenemos nosotros. De esta manera, la actividad del sistema o la actividad de él, ¿verdad? Controla la capacidad de nosotros movernos, de respirar, ver, pensar y más, y otras cosas. Entonces, si este sistema está funcionando normalmente como fue diseñado, pues nosotros podemos decir salud, que estamos viviendo en salud. Sabemos que este sistema nervioso, si llega a fallar, nosotros podemos entonces sufrir unas enfermedades que pueden causar caos en nuestra vida, desconforte, puede llegar hasta problemas mentales, emocionales. Entonces vamos a seguir hablando, ¿no?, de toda esta dinámica más adelante, pero quiero establecer bien lo que es salud. Entonces la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Nuevamente, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. La salud igual es un estado de completo bienestar sexual, alimentario, un estado ambiental, un estado público, o sea, que se ve hacia afuera. Puedes ver una persona cuando es saludable, radia, se sonríe, es feliz, sus ojos son esas lumbreras que te transmiten el gozo que hay en su alma porque camina en salud. Y la salud está diseñada para manifestarse, ¿dónde? En el espíritu. No, porque el espíritu es perfecto. El espíritu lo que va a hacer es conectar a otros con Cristo. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. No, la salud está diseñada para manifestarse en el alma y en el cuerpo del ser integral en Cristo Jesús. En ausencia de esta salud es que surge la enfermedad. En la ausencia de que estos sistemas estén funcionando como fueron diseñados, es que surge la enfermedad. Usted se preguntará, ¿esto es una enseñanza espiritual, bíblica, teológica, o esto es una clase de salud? Es que lo que pasa es que la iglesia solamente se ha concentrado en estar entre cuatro paredes, cantando coritos o himnos, escuchando una prédica teológica que no siempre es neotestamentaria, ni del pacto eterno de Dios, ni tiene relación alguna con el entendimiento de Cristo. A veces está contaminada, diría yo, adulterada en un sincretismo de total incoherencia. Y entramos en misticismo y olvidamos que el ser humano es integral y Dios dijo que Dios os santifique, espíritu, alma y cuerpo, lo separe para su propósito. Y el espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu, necesita que el cuerpo esté saludable para hacer ese carruaje, para entrar como embajador de Cristo a todas las esferas y estratos de la sociedad. Así que esta enseñanza es relevante. Esta enseñanza es urgente. Esta enseñanza es necesaria. La enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo o de alguna de sus partes debido a una causa que puede ser interna o puede ser externa. Este funcionamiento anormal perturba, mis amados hermanos. Cuando un sistema no funciona normalmente, el organismo es perturbado. A veces daña a una persona en las áreas antes ya mencionadas de su alma y cuerpo, incluyendo, escucha bien, incluyendo su moralidad. Incluyendo su moralidad. Y vamos a ir con lujo de detalle más tarde explicar este fenómeno, ¿no? También la enfermedad obstruye el poder nosotros recibir y vivir todo lo que es espiritual que está supuesto a gobernar nuestras vidas.
Hermano, yo veo personas que no se dejan gobernar por Dios porque sus cuerpos le están diciendo otra cosa. Sus mentes y perturbaciones mentales los están extraviando del camino, de la verdad y de la vida. No pueden enfocarse en sus asignaciones espirituales porque parece que lo que tiene es un hipódromo en su cabeza con caballitos corriendo a altas velocidades, confundidos en su cabeza. ¿Por qué? Porque algo anda mal en su alma y se refleja en su cuerpo. Obstruye, mis amados hermanos, el poder recibir. Recuerda que nosotros somos antena de lo espiritual, pero estas cosas actúan de filtro, de obstrucción, son una muralla de poder recibir y vivir todo lo que es espiritual y que nos debe gobernar. Hoy tenemos una sociedad ausente de su salud. Inclusive, subnace de una preocupación en la nación de Chile o en el país de Chile, donde ha habido una incrementación de enfermedades mentales. Pero quiero decirle que esto no es único de Chile. México también lo tiene, las estadísticas. Estados Unidos lo tiene. La isla del Cordero, Puerto Rico la tiene. Esto está manifestándose a través del mundo entero. Somos parte de una sociedad enferma, no que nosotros estemos enfermos, o tal vez lo estamos, no, pero yo lo que quiero es ver el perfil, ver el escenario del mundo y ver cuán enfermo está. Hay países que no voy a nombrarlo para no ofender, pero hay países que han legalizado la prostitución, la pedofilia. Hay un país que está a punto ahí de legalizarlo. Su parlamento apenas no lo pasó por un voto. O sea, quiere decir que en la próxima ronda posiblemente, porque casi así es que surge toda esta dinámica. Están probando las aguas. ¿Ve? Pero hay buena noticia. Diga conmigo, hay buena noticia. No todo es pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Puede decir amén a eso. Hay buena noticia, y esa buena noticia es que todo tiene una solución en Cristo. Todo, hermanos, todo tiene una solución en Cristo. Cuando yo digo solución en Cristo, yo me refiero a la sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, la sabiduría de Dios. Y anoche compartía en una congregación, la congregación la cual asiste el hermano Yanka, que está aquí presente, y estábamos hablando y el pastor Tommy estaba dando una enseñanza muy propia. Y él hablaba que la sabiduría es la habilidad para vivir con destreza, habilidad de pensar las cosas con claridad. Salud, ahí está, salud. Hasta llegar a un curso de acción sabia para poder tratar sabiamente con cualquier problema, pero en este caso, como la enseñanza es sobre la salud a las naciones, sobre la salud, sobre nuestra salud, e identificar la verdadera razón de muchas de las enfermedades que enfrentamos en la vida. Pero antes de hablar de esas soluciones concretas, tenemos que estar en claro que la enfermedad mental, emocional y física no es nueva. Yo quiero decirle a ustedes que esto no es nuevo. La enfermedad mental, emocional y física no es nueva a la sociedad y a las generaciones pasadas. Desde la caída de Adán, esto ha surgido. No es única a nuestra sociedad o generación en la que nosotros vivimos. Siempre la enfermedad ha existido desde la caída del hombre, desde que pecó. Solo que la tecnología, el acceso a los medios de comunicación y foros sociales han aumentado ese conocimiento de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. En tiempo real me puedo meter a hacer un googlearlo, ¿no? Si hay tal palabra, ¿verdad? En la Real Academia Española, que lo dudo, pero yo creo que pronto, porque son términos ya tan comunes en la tecnología.
Hermanos, que usted puede saber qué es lo que está pasando y las estadísticas de cualquier país aquí representado hoy. Lo importante aquí no es ignorar o caer rendidos ante la enfermedad. Vuelvo y le repito, aquí lo importante no es ignorar ni tampoco caer rendido a cualquiera que sea la enfermedad que tal vez te esté agobiando en este momento, sino que tú seas sensible, yo sea sensible, nosotros seamos sensibles y proactivos en vivir en salud personal y también ayudar a otros en hacer lo mismo. Si usted fue responsable y usted le dijo a alguien, conéctate en esta noche, va a haber una palabra que te va a edificar, exhortar y consolar, pero también que te va a sanar. Tú fuiste, ¿qué? Proactivo. Tú fuiste sensible y fuiste proactivo para que no solo tú puedas vivir en salud, pero que otros también puedan hacer lo mismo. Ahora, pastor, ¿cómo se afecta nuestra salud? ¿Cómo se afecta nuestra salud? Existen 4 razones, si la quiere anote por ahí, que son principales, a mi entender, por la cual se afecta la salud. La primera es el pecado. Diga conmigo el pecado. La segunda razón por la cual se afecta nuestra salud es la ignorancia. La ignorancia. Yo voy a ir con lujo de detalle en cada una de estas. Tercero, la negligencia. La negligencia. Y cuarto, el abandono. Y se van a sorprender en esta cuarta. Sí, alguien dijo ahí, eso duele tanto, sí. Duele, duele, duele. Pero ¿sabes qué? Amada, vas a ser sana en esta noche, lo sé. Va a comenzar tu proceso de sanidad. Recibe eso en el nombre de Jesús. Qué bueno, dijiste amén. Eso quiere decir así sea. Gloria a Dios. Vamos a tratar la ignorancia como de forma introductoria. Voy a elaborar más adelante, pero la ignorancia o la falta de instrucción de conocimiento sobre la salud siempre va a traer la enfermedad a los seres humanos. Ponle un sello. La vida te va a pasar factura. Ponle un sello que esto va a pasar. Va a pasar. Si hay ignorancia, a veces no es intencional. A veces totalmente eres totalmente una persona que no lo haces con esa malicia de ignorarle, no es intencional, pero está el que lo hace intencionalmente y a ese llamamos necio, o la Biblia le llama necio. Entonces, por ejemplo, haber crecido sin conciencia de la importancia y la necesidad de vivir de una forma saludable nos va a llevar a un estado de enfermedad. Muchas veces la comida que nosotros comemos nos la dieron desde pequeñito. Eso fue lo que nuestro paladar adquirió un gusto para ella. La gastronomía caribeña, que es el caso nuestro, es harto en carbohidratos. Nos gusta mucho el arroz, nos gusta mucho los frijoles o habichuelas, como nosotros le llamamos, y entonces a eso le añadimos papa, encima de eso un pedazo de pan, luego entonces nos comemos un postre de bizcocho o de cake o de pastel. Cuando tú vienes a ver, tiene 7,000 calorías en una sola comida. La mexicana es igual. Todo es harina, harina de maíz, harina, todo es harina, sea, bueno, a mí me encanta la gastronomía mexicana, pero recuerden, hermanos, todo tipo de harina, todo carbohidrato se convierte en glucosa y eso es pura azúcar. Y el azúcar es veneno al cuerpo del ser humano. Entonces, ser ignorante a una dieta correcta, a una alimentación y nutrición correcta, te va a llevar eventualmente a una diabetes y hablaremos un poco más de eso más adelante. El hogar, la escuela, el gobierno no hizo su parte en comunicar, ni modelar y practicar la salud. Se preocupó en aritmética o matemática, etcétera, y posiblemente le dedicó 40 minutos de una clase de salud, pero no necesariamente de alimentación o nutrición. A lo mejor hablamos del cuerpo humano, de las partes reproductivas y esas cosas, pero no se tocaron estos temas. Y le toca a la iglesia hoy
hacer un regénesis. Y el cuerpo humano, Dios lo diseñó de tal forma, con una inteligencia espiritual, que puede dar reversa a muchas de estas problemáticas y de nuestros sistemas que no están funcionando correctamente. Es que Dios es maravilloso, es algo poderoso. Y aquí está la hermana Urbina, que está casada con un médico, y si él está por ahí, no sé si él está por ahí, pero él puede dar fe de lo que estoy hablando. Así que haber sido expuesto también, otra razón, ¿no? Que es de forma ignorante, tú pudiste haber sido expuesto a una bacteria o algún virus y eso poder llevarte a una enfermedad. Tú no lo hiciste intencionalmente. Es el caso del coronavirus. Mira hasta dónde lo llevó, una pandemia. La ignorancia o la falta del conocimiento en estos casos es una razón para la enfermedad. Aquí tengo un detallito que lo saqué de la Atlas de Obesidad Mundial, que fue publicado por la Federación Mundial de Obesidad en la Asamblea de Salud de mayo del año pasado, del 2020. Este documento, que es oficial y se distribuye a través de todo el mundo y toda Secretaría de Salud en cada país debe tenerlo, dice que para el año 2030, 1 billón de personas, escuche esto, 1 billón de personas estarán viviendo en obesidad a través del mundo. ¿Tú sabes lo que esto significa? Significa que 1 de cada 5 mujeres va a ser obesa, que 1 de cada 7 hombres serán obesos en el 2030. Y esto implica, como efecto de dominó, una incrementación de la diabetes tipo 2. Una incrementación de presión arterial alta, enfermedades del corazón, derrame cerebral, apnea del sueño, enfermedad del hígado graso, osteoartritis, enfermedad de la vesícula biliar, cáncer, la enfermedad renal y una que es el puente, a mi entender, a todas las enfermedades emocionales y mentales, la depresión. La depresión. Todo esto puede resultar por la ignorancia de las causas de la obesidad. Y hablando de la depresión es una enfermedad común, pero grave. Es común, pero grave. Y esta afecta negativamente a los seres humanos en cómo ellos se sienten, cómo ellos piensan y obviamente cómo actúan o no actúan. El inicio de la depresión es mucho más complejo que los diagnósticos que a veces da la psicología o la psiquiatría de un desequilibrio químico cerebral. Sí, eso es una razón, pero va mucho más allá. Hay muchas causas posibles para la depresión. La regulación defectuosa del estado de ánimo por parte del cerebro es una. La vulnerabilidad genética, que a veces es pasada por alto, no se diagnostica porque no se pregunta o no se da por vergüenza si en nuestros antecedentes hubieron perturbaciones, enfermedades mentales, sean bioquímicas o de la forma que fueran. También los eventos estresantes de la vida diaria, cotidiana, en una sociedad que va aceleradamente. Se cree, hermanos, que varias de estas fuerzas interactúan para provocar lo que hoy nosotros conocemos, o a lo mejor tú estás experimentando la depresión. Otros factores que pueden llevarnos a la depresión o a otras enfermedades posterior como resultado de la depresión, incluyendo las mentales y físicas, son el pecado, la ignorancia, la negligencia y el abandono. Volvemos de nuevo. Estos 4 son muy importantes. Así que vamos a elaborar un poquito más, pero empezando por el pecado y también añadiendo, sumando a lo de la ignorancia. Vaya conmigo a Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 y luego vamos a saltar el versículo 6. Nuevamente Oseas 4. Versículos 1 al 2 y el versículo 6. No se preocupe que vamos a estar saltando entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque quiero enseñarle que esta problemática no es nueva.
no es nueva, y que el pecado es el mismo en el antiguo pacto como es en el nuevo. Lo que se quitó y se destruyó en el nuevo pacto fue el pecado original adámico. Pero la Biblia dice que fue asignado a la carne. Y hay pecados. El pecado por definición es errar al blanco. Es una falta. Bueno, leemos. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Esta es la audiencia, a Israel. No a usted, pero a Israel. Pero hoy vamos a ver la problemática del pecado. Dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjate, por causa del pecado. Y sigue diciendo, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Wow. En otras palabras, esta problemática que tenemos del suicidio no era nuevo. Era algo que estaba pasando también en Israel natural. El perjurar, el mentir, el matar a otros, el hurtar y adulterar, un pecado moral o inmoral. Todo esto estaba sucediendo en esa sociedad. Mi pueblo fue destruido, el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mira esto. ¿Por cuánto? Estamos hablando de qué? Del pecado y estamos hablando de la ignorancia. Estoy combinándolo a los dos, este versículo. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Wow. Entonces, no es una maldición generacional, sino es una consecuencia del pecado. El pecado y todo lo que esto implica es un claro causante de la enfermedad. Una persona que cede al pecado, por ejemplo, la fornicación o el adulterio, siempre se corre el riesgo de contraer una enfermedad sexual, una enfermedad venérea, el sífilis, la gonorrea, el SIDA, por nombrar algunos. Además de enfermedades sexuales, se provocan otras situaciones de crisis dentro del cónyuge, dentro del matrimonio, que si se descubren, destruyen la confianza y destruyen la relación matrimonial. Y si hay hijos, mis amados hermanos, o nietos que viven en la casa, igual para toda la familia inmediata y la extendida. Se convierte todo en un caos. Esto produce, hermano, póngale un sello, desilusión, produce frustración y eventualmente produce la depresión en el cónyuge y los miembros de la familia, llevándolos a enfermarse aún más de forma mental, de forma emocional y de forma física. A veces la enfermedad física es un resultado de la mental y de la emocional. El continuo pensar que una persona que ha caído en este pecado o la víctima, la que sufre las consecuencias de ese pecado, de inmoralidad, de adulterio, fornicación, de fallarle, ¿verdad? Ese pacto matrimonial, ese continuo pensar, de entretener esos pensamientos en la decepción que trae ese pecado, produce continuas maquinaciones, perturbaciones psíquicas, la creación de imágenes reales y irreales, inseguridades, sentimientos de rechazo, traición y abandono. Bueno, usted no sabe las consejerías que yo doy y me encuentro con todos estos síntomas y con todas estas realidades que está viviendo, estas perturbaciones psíquicas, esta infelicidad que llevan al cónyuge y a los miembros de la familia a no comer, por lo tanto, a la malnutrición, al insomnio, a problemas con los sistemas endocrinos, problemas estomacales, problemas intestinales. Bueno, la lista sigue, es increíble. Entonces, es un efecto dominó. Un efecto dominó puede llevar al matrimonio a un divorcio, terminar en divorcio,
si no buscan ayuda, si no se sanan. Puede llevarlos a la desintegración de la familia. Yo le he visto, hermano, que uno se reparten los hijos como si fuera un pedazo de pan. Aquel con papá, aquel con mamá, etcétera, aquel con un tío, la abuela. Es increíble la desintegración de la familia. Y a otras condiciones, como las pérdidas materiales. Se tiene que vender una propiedad, se dividen los bienes, aquel se reparte el perrito, bueno, es increíble toda la pérdida que surge. Se intensifican las enfermedades mentales, emocionales y físicas entre los miembros de la familia. Mano, un pecado, una falta puede hacer todo eso. Es como, ¿quién dice que un fósforo puede encender una mecha? Que va ahí poquito a poco hasta que llega al artefacto con la pólvora o el explosivo adentro y causa una explosión masiva con destrucción y muerte. Y en los casos más drásticos, mis amados hermanos, en los casos más drásticos, surge la contemplación o la ejecución de un suicidio. De un suicidio. Como pueden ver, el pecado es desastroso para el ser humano, sea creyente o no creyente. Por algo Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, y les dice, porque la paga, o sea, las consecuencias del pecado es muerte. Lo está diciendo en el Nuevo Testamento, no te lo dijo en el Antiguo Testamento. Yo te estoy trayendo aquí una palabra que viene de la iluminación y la revelación del Espíritu al apóstol Pablo. Ahí en Romanos capítulo 6, 23, donde dice, porque la paga, las consecuencias del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por muerte, el apóstol Pablo se refiere a muerte de sueños. Escuche bien, muerte de sueños, muerte de relaciones, muerte de credibilidad, muerte de integridad familiar, muerte de salud, muerte de cordura, muerte física, etcétera. Vuelvo y repito esa lista porque veo algunos escribiendo y yo quiero que se aseguren, ¿verdad?, que los puedan tener todo. Saludo a mi hermana Lucía y mi hermano Víctor, un abrazo, Sonia, los quiero muchísimo. El hermano Esteban, qué bueno verte. Dice, la muerte, el apóstol revela que la muerte se refiere a la muerte de los sueños. Si tenía un sueño de vivir una vida feliz con tu familia y ahora está fragmentada, el divorcio vino, se murió ese sueño. Y a menos que no haya una intervención divina. Que muchas veces las personas se van tan a la deriva que no quieren nada saber de Dios. Le echan la culpa a Dios cuando en realidad una consecuencia de una decisión mal tomada. Recuerden, mis amados hermanos, las decisiones tienen consecuencias. Repito, muerte de sueños, muerte de relaciones, porque no solo se rompe la relación matrimonial, también vienen los suegros, vienen los cuñados, las cuñadas, los primos de tus hijos. Es unas consecuencias de muerte increíble, muerte de credibilidad. Ya no se cree en la persona. Ya no se cree muchas veces en el matrimonio de esa institución. Muerte de salud. En otras palabras, vas para atrás y para atrás y para atrás. Y a veces lo que tú quieres es morirte. Muerte de integridad familiar. Muerte de salud, de cordura y hasta muerte física. Vamos a seguir con los factores, pero en esta ocasión los factores de negligencia y abandono. ¿Se acuerdan que son 4? Aquí está el tercero y el cuarto. Negligencia y abandono, que pudieran llevarnos a la depresión y a otras enfermedades, incluyendo las mentales y las físicas. Como les dije anteriormente, la negligencia de no educarse en lo que compete a la salud, la higiene personal, por ejemplo, la higiene bucal, la nutrición o la falta de nutrición, los diferentes ciclos de la vida personal y familiar pueden llevarnos a la enfermedad.
Un ejemplo de negligencia es no ocuparse por la higiene dental. No cuidar de la higiene dental resulta en una crisis periodontal que resulta en un constante mal aliento. Se ha parado al lado de alguien y lo tumba y no es la unción de Cristo, sino que cae para atrás y no es la unción de Dios. Es el aliento. Eso es un producto de una mala higiene bucal. Encías rojas, inflamadas, dolor, dientes flojos, sangrado de las encías, dolor al masticar, dientes sensibles, encías retraídas o dientes que se ven más largos de lo normal. ¿Tú sabes lo que es que tú deseas comerte una buena cena y no puedes por esta condición? La gente no piensa la importancia, no visita a un dentista hasta que hay un problema catastrófico y luego vale un dineral poder arreglarse la dentadura. Esta condición, ¿verdad?, puede llevar a un ser humano a sentirse acomplejado porque pierde sus dientes, tiene el mal aliento, lo sabe, se tapa la boca, se vira para un lado, se vira para el otro. Hay inseguridad en esa persona. Mire, todo esto funciona aquí. Es enfermedad. Se avergüenza. Y esas personas casi siempre terminan en una depresión. Finalmente les hablo del abandono. Y dentro del abandono existen 4 tipos de abandono. Dentro del abandono hay 4 tipos de abandono si estás tomando nota. El abandono físico, el abandono médico, el abandono educativo y el abandono emocional. Repito, el abandono físico, el abandono médico, el abandono educativo y el abandono emocional. Vamos a explicar cada uno de ellos. En el abandono físico, o el abandono físico es, el abandono es una supervisión inadecuada. Una supervisión inadecuada o la falta de supervisión de un hijo, de un cónyuge, de los padres ancianos. Vuelvo y lo repito, el abandono físico es una supervisión inadecuada o poco segura, no hay supervisión alguna de un hijo, de un niñito, de un preadolescente, un jovencito, hijo nuestro, de un cónyuge o de los padres ya en edad avanzada. El abandono médico es negarle, mis amados hermanos, es negarle a cualquier miembro de la familia la atención médica que necesita o un tratamiento médico que se le haya prescrito. Mire, yo he visto personas que se tiran todo el dinero encima, visten de marcas. Tú los ves que se pintan las uñas todas las semanas, se las arreglan. Se dan unos recortes, se pintan la cabellera, se compran los zapatos más caros, andan en los carros de lujo, pero no llevan a sus hijos a un examen físico, ni al esposo un examen físico anual o semianual, o un tratamiento médico, no, que se las arregle como ellos puedan. Eso es abandono. Hay abandono que no es intencional, pero la mayoría del abandono es con un poco de conciencia de que están evitando gastar dinero en otra persona porque te lo quieres. Tú amas más el dinero que a Dios. Eso es otro problema. El amor. Mira, la raíz de todo mal, dice el apóstol Pablo, es el amor al dinero. ¿Por qué él dice que es la raíz de todo mal? Porque el amor debe ser para Dios. Y cuando siembras ese amor, que ya lo recibimos primeramente de él, cuando se derramó en nuestros corazones su amor, cosechamos esa capacidad de amar y así amamos a nuestros seres queridos, pero también amamos al prójimo. Vamos a 1 Timoteo 5:8, porque este versículo creo que va al grano y nos responsabiliza. 1 Timoteo 5:8. Había un problema en la iglesia de Éfeso que tenía que resolverse y Timoteo le escribe una carta a Pablo que no la tenemos en nuestros archivos, pero sí tenemos la contesta.
Y en este versículo es particularmente que Pablo está trayendo orden a esta iglesia. Bueno, primero al que preside este ágape, que es Timoteo, y luego para que Timoteo haga los ajustes y le enseñe de esta forma, entre ellos la sana doctrina. Mira lo que él le dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, o sea, su familia. Otra palabra, los suyos serían la familia extendida, y los de su casa sería su familia inmediata. Ha negado la fe. ¿Qué ha negado? La fe. Y es peor que un incrédulo. Este versículo yo creo que debe estar, en vez de en las iglesias hoy día tradicionales, aparece un lema al frente que dice, esta casa es santa y no hablen, yo no sé, pero quieren que tú alabes y adores a Dios. Es como incoherente esa frase, pero debe decir, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cosa de que crea conciencia y se arrepienta, haga los ajustes. Gloria a Dios. El abandono educativo es el incumplimiento de las leyes divinas. Es el incumplimiento de las leyes del Estado. No importa en el tipo de sistema político que tenga ese Estado. El abandono educativo es el incumplimiento de las leyes divinas, pero también el incumplimiento del Estado, de las leyes que el Estado ha legislado respecto a la educación de los hijos. Pero también es la irresponsabilidad, si estás tomando nota, la irresponsabilidad de los santos de educarse sobre su fe cristiana. Oh, puede decir amén o puede decir ay, ay. Este toca las fibras más profundas de nuestra alma. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Yo creo que lo sabe todo el mundo porque nos lo enseñaron en la escuela bíblica y lo han predicado cada vez que se trata el tema de la familia. Dice, instruye al niño, dice Salomón, instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo o fuere viejo, no se apartará de él. Muchos creen que eso se refiere solo a la parte eclesiástica de Cristo como el camino, pero en este caso ellos no tenían la revelación del misterio de Cristo. Él está hablando, el sabio Salomón está hablando de la formación completa de un hijo, de un niño, la formación de los valores, de la ética de trabajo, de la educación, cómo responde un adulto. Instruye al niño en su camino y cuando éste fuere viejo, cuando madure, cuando sea un adulto, no se apartará de ese tipo de conducta, de pensamiento, de valores. Hoy, si lo aplicamos en el contexto neotestamentario, en ya un Cristo revelado, también lo aplicaríamos en cuanto a la evangelización de nuestros hijos. Tú vienes y evangelizas a tu hijo correctamente, no por temor, no dándole miedo con el diablo, no obligado, sino con el evangelio del reino. Y este hijo de Dios llega a la conciencia y tiene un encuentro, no importa su edad. Hermanos, yo le aseguro que seguido con un buen discipulado, ese será un creyente bajo este entendimiento de Cristo, maduro y saludable en todas las esferas de su vida. Gloria a Dios. Cuando los padres no crían a sus hijos, no los evangelizan, no disipulan, no se congregan con ellos, les permiten hacer lo que les da la real gana. No, ya ellos están grandecitos, si quieren quedarse para estudiar, esa es la gran excusa hoy día. No, me quedé papá porque voy a estudiar, tengo un examen. Cuando llega, chequea el dispositivo, ha contactado todas sus amistades, ha jugado 20 juegos en el dispositivo y lo menos que ha hecho es estudiar. No, no permitas que tú te vayas a congregarte y no te lleves a tus hijos. Mientras ellos estén en tu casa, mientras ellos sean menor de edad, mientras ellos estén comiendo tu pan, comiendo de la cena, mientras ellos estén viviendo en una habitación en tu casa, ellos están bajo la mayordomía y supervisión tuya. Llévatelos, que eso sea un valor en la casa. Pero mientras esto no esté pasando, hermanos,
esos padres están siendo negligentes y son cómplices de un abandono, de su abandono. Se los han entregado al mundo para que el mundo sea quien sea el ayo de ellos. Y créame, el mundo los va a adoctrinar. El mundo que no tiene nada que ofrecerle al creyente, porque es enemigo al mundo, perdón, enemigo a Dios, va en caminos contrarios. Uno va caminando en el espíritu, el otro va caminando en la carne, y ambos se oponen entre sí. Mira, hermano, se van a perder en cuanto al sentido de su enfoque, el cual fueron predestinados. Y alguien va a tener que más adelante lidiar con ese problema, o van a pasar por sinsabores como el hijo pródigo. Entonces hay que actuar ahora, ya, y no abandonarlos. Me gusta lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:2, y ya estoy terminando, iglesia. 1 Corintios 11:2. Vaya allá. Mire esta palabra, mire esta exhortación a la iglesia de Corintios. Os alabo, los reconozco, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis. Mira esto, ustedes retienen las instrucciones tal como se las entregué. Qué tremendo eso, ¿verdad? Tenía un espíritu enseñable. Ellos tomaron las instrucciones del apóstol Pablo, que eran instrucciones relacionadas a este entendimiento de Cristo, a la vida Zoe, a la vida de Cristo, a la vida de plenitud en Cristo, al reino de Dios. Y ellos fueron responsables. Dice que las retuvieron. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Que pasaron de la etapa de conocer y pasaron a la etapa de entender lo conocido. Cuando tú entiendes lo conocido, es que surge el milagro del alumbramiento. Surge la iluminación de parte de Jesucristo y comienza un crecimiento y comienza una sanidad, si hay necesidad de una sanidad en el alma o en el cuerpo. Cuando un creyente no se deja discipular, cuando un creyente no deja que Cristo se forme en ellos, en su vida, está siendo negligente y abandona a sus familiares. Escucha esto, porque la consecuencia ya no es individual solamente, sino que ahora se vuelve colectivo en la familia. Solo mira si la cabeza del hogar se aparta de esa comunión con el Señor en tiempo real, y la comunión de los hermanos los unos a los otros, el de congregarse. Mire, poco después el resto de la familia le sigue, porque es negligente y abandona a sus familiares, porque no se encuentra ejecutando sus asignaciones espirituales. No está operando en el espíritu de sabiduría ni de revelación en el conocimiento de Dios. Tampoco los ojos de su entendimiento están siendo alumbrados para saber, para entender cuál es la esperanza a que Dios los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Han abandonado su responsabilidad de real sacerdocio sobre la tierra. La han abandonado. Todos estos abandonos crean en la persona, en una familia, en su círculo de influencia, un vacío espiritual, hermano. Un vacío espiritual. Crean una ausencia de salud mental, una ausencia de sanas emociones y una ausencia de un cuerpo sano y presto, dispuesto y disponible para el culto racional y la ejecución de nuestras funciones en el cuerpo y la sociedad. Eso es lo que ocurre. Hermanos, es importante que usted no funcione o trabaje en abandono, ni en negligencia, ni en pecado. ¿Cómo se procede para restaurar nuestra salud mental, emocional y física a nivel tanto individual como familiar? Eso lo voy a discutir en la próxima reunión de Zoom. Así que no se la pueden perder. Tienen que decírselo a un amigo. Yo sé que esto está siendo grabado. Yo sé que el pastor es muy responsable en esto y yo sé que él va a darme toda la información, cómo accesar esta enseñanza para que tú la compartas con otros
y ellos se pongan al día para que en la próxima reunión nosotros podamos entonces poder seguir esta temática y ver cómo se soluciona, cómo se restaura esta problemática. Ahora, antes de culminar esta enseñanza, yo quisiera orar. Quisiera orar por aquellos que tienen alguna necesidad de salud en esta noche. Recordándole siempre que la sanidad a las naciones está dispuesta en Cristo Jesús para usted. Ya, hoy, esta noche. Mira lo que dice Santiago 5:16. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanos. O sea que si hay un pecadito por ahí, confiéselo al Señor. Y vamos a orar por usted para que comience ese proceso de sanidad. Y sigue diciendo Santiago, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos de ahí están justos? Alce su mano ahí para yo verla. Ahí. Son los justos hechos perfectos en Cristo Jesús. Dice que nuestra oración eficaz, efectiva, intencional, quirúrgica, al grano, sin mordaza, sin rodeos, sin palabrerías vanas, puede mucho. No tienes que revelar ante este grupo tu enfermedad. Yo no estoy buscando eso. Pero sí se la debes presentar al Señor en esta noche. Saca este tiempo para tú pensar y presentárselo al Señor. No que Dios no lo sepa, pues Dios sabe todo. Pero tu confesión a Él, quizás de un pecado, de una falta, y el arrepentimiento de tu falta en esta noche, sea el principio de tu sanidad. Tal vez desconoces la causa. Esto es otra razón. Tal vez desconoces la causa por la cual tú estás pasando esta enfermedad que tienes. No sabes por qué, de dónde vino, pero te llegó. O tal vez hoy has reconocido que has abandonado tus responsabilidades espirituales de hijo de Dios y esto te está carcomiendo y haciéndote sentir mal. Te perturba el psique. Bueno, hoy puedes ser libre. Hoy puedes ser libre en la autoridad del Hijo de Dios, de Cristo, y comenzar a ser sano. Cualquiera sea tu situación. Puede haber sido de pecado, no tienes idea de dónde salió la enfermedad, sino que surgió, pudo haber sido un virus, como dijimos, pudo ser lo que sea, surgió, o puede ser producto del abandono. Lo que sea, yo quiero decirte que en esta noche tú puedes ser libre en la autoridad de Cristo, comenzar a ser sano. Así que vamos a orar. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiramos, decía la canción. Así mismo, como tú estás respirando, así Dios está aquí. Está ahí donde tú estás, sea en el país que sea, en la región de mi nación, acá, donde sea, Dios está, porque Dios está en todo lugar. ¿Qué necesitas?, preguntó Jesús a un ciego en el camino. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué necesitas? Y el ciego le dijo, ver. Mire qué sencillo, ver. ¿Qué hizo Jesús? Mira qué sencillo. No lo tiró patas arriba. No dijo, Pedro, tráeme un frasco de aceite de oliva que se lo voy a derramar encima. No habló 20 lenguas extrañas. No entró en emociones. No hizo nada de ningún rito ni nada. Solo le dijo, recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad. Oremos con nuestros ojos y cerrados. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú nos das de reunir a los santos de estos días, a estos tus hijos, a la familia espiritual, multicultural que en esta noche se dio cita con hambre, sed y de justicia, de lo correcto, en este caso sobre la sanidad que tú has dicho como promesa, como herencia de sanidad a tus hijos. Padre, te presentamos cual sea la condición
de los hermanos. Tú conoces la enfermedad, tú conoces si es física, tú conoces si es mental, tú conoces si es emocional o si es un combinado de las tres. Tú lo conoces porque tú creaste cada uno de estos vasos de barro y tú, como el tesoro que estás adentro, conoces qué está funcionando y qué no está funcionando, qué está alineado, qué está desalineado, qué está según tu diseño y lo que requiere volver al diseño original. Tú lo sabes, Señor. Por tanto, Padre, venimos a ti unidos en una sola mente, en una sola fe, en un solo espíritu, reconociendo al único Dios y al único Señor. Padre, que tú puedes hacer una obra en esta hora. Padre, que tú puedes restaurar, hacer un detente y restaurar cada fibra de nuestros cuerpos. Mi hombro, Padre, que siga acelerando esta sanidad, esta cirugía. Padre, nuestra hermana Lucía acelera también su sanidad. Y todo, mira, Zaida, Padre, también acelera. Sana, Padre, para testimonio y para gloria tuya, para que puedan tener un testimonio que puedan compartir con otros y decirle, mira, antes yo era ciego, pero ahora veo. Yo estuve diagnosticado con tal enfermedad, pero yo le creí a Dios. Yo me apropié no solo de mi salvación, pero la sanidad que hubo en la cruz, que por su llaga yo fui sanado. Yo le creí a Dios y traje de mi espíritu y ordené a mi alma. Alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de mis beneficios. Padre, gracias te doy por lo que tú hiciste en la cruz, lo que estás haciendo ahora mismo y lo que seguirás haciendo, Padre. Gracias, Padre. En el nombre y en la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta noche? ¿Cuántos aprendieron algo en esta noche? ¿Cuántos desaprendieron? Claro que sí. Gloria a Dios.